Bienvenidos a EI, Libros. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que me ha dado mucho que pensar. Sí. ¿Sí? Estrategias para la comprensión lectora, de María Alicia Peredo Merlo. Interesante. Trata sobre cómo convertirnos en lectores más efectivos. Algo que, bueno, creo que nos beneficia a todos, ¿no? Totalmente. ¿Y qué te ha llamado la atención del libro? Me ha gustado cómo va más allá de simples consejos. Explora el porqué detrás de las estrategias de lectura. Ajá. Cómo funciona nuestro cerebro al leer. Los retos que enfrentan los maestros al enseñar a leer. Sí, ese aspecto es clave. El libro profundiza mucho en la formación de los docentes. Y justo eso me fascinó. La investigación de Peredo Merlo con futuros maestros. Sí. Cuéntame más. Descubrió que las propias habilidades de comprensión lectora de los maestros influyen en su capacidad de enseñar. Claro, es fundamental. Si no comprenden bien ellos mismos, ¿cómo van a enseñar a otros? Exacto. Y eso nos lleva a una de las ideas centrales del libro. Muchos maestros carecen de una base teórica sólida sobre la comprensión lectora. Interesante. Y eso dificulta que puedan enseñar estrategias efectivas a sus alumnos. Es como si intentaras enseñar a alguien a cocinar sin entender realmente los procesos químicos que ocurren al mezclar los ingredientes. Me encanta la analogía. Y el libro profundiza en ese problema. Analiza las ideas erróneas que muchos futuros maestros tienen sobre la lectura. Por ejemplo, Muchos creen que la motivación es suficiente, que si el alumno tiene ganas de leer, ya va a comprender. ya vio. Subestiman la importancia de enseñar estrategias de lectura de forma explícita. Es como pensar que solo con querer tocar la guitarra ya vas a ser un experto. Se necesita práctica y técnica. Totalmente. Y el libro hace una distinción muy clara entre habilidades y estrategias de lectura. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Claro. Las habilidades de lectura son procesos automáticos, como reconocer palabras o leer con fluidez. Ajá. Son la base, pero no garantizan la comprensión profunda. Las estrategias, en cambio, son planes conscientes que elegimos para entender mejor lo que leemos. Llamo. El libro argumenta que estas estrategias se pueden enseñar y que mejoran significativamente la comprensión. Es como tener todas las herramientas en una caja, las habilidades. Pero necesitas un plano, las estrategias, para construir algo útil con ellas. Exacto. Y el libro ofrece una gama completa de estrategias para usar antes, durante y después de leer. Suena muy completo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Antes de leer, podemos predecir de qué tratará el texto, Ajá. basándonos en el título, los subtítulos, las imágenes. También podemos identificar la estructura del texto. Es un artículo de opinión, un cuento, un texto científico. Claro, eso nos ayuda a enfocar la atención. Exacto. Y buscar la lectura. Ahí es donde a veces me pierdo. Siento que leo en piloto automático y no retengo nada. A todos nos pasa. Una estrategia clave es hacernos preguntas mientras leemos, como si estuviéramos dialogando con el autor. Interesante. Estoy entendiendo esto. ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué evidencia se presenta para respaldar esta idea? Te veo, ya veo. También podemos hacer inferencias, deducir información que no se dice explícitamente, como un detective buscando pistas. Me encanta eso de ser detectives de la lectura. Y después de leer, ¿cómo podemos asegurarnos de haber comprendido? Podemos resumir la información con nuestras propias palabras, crear mapas conceptuales, discutir el texto con alguien, Ajá. o aplicar lo aprendido en una nueva situación. Todo eso me parece muy útil. Y hablando de herramientas, me fascinó el modelo de Tullman que el libro propone para analizar textos argumentativos. Sí. El modelo de Tullman es una herramienta muy poderosa. Lo describes como un bisturí para diseccionar un argumento. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona? Claro. El modelo de Tullman nos da un marco para analizar un argumento, para identificar sus diferentes partes. Primero, buscamos la tesis principal, la afirmación central que el autor quiere defender. Ya veo. Luego, los datos que usa para respaldar esa tesis. Pueden ser estadísticas, ejemplos, estudios científicos. Es como la evidencia en un juicio, ¿no? Exactamente. Y luego vienen las garantías, las conexiones lógicas entre los datos y la tesis. Ajá. Es decir, no basta con presentar datos, hay que explicar por qué esos datos respaldan la tesis. Claro, claro. Por ejemplo, si la tesis es debemos invertir más en energías renovables, un dato podría ser el cambio climático se está acelerando y la garantía sería las energías renovables ayudan a combatir el cambio climático. Ya entiendo. Y el modelo de Tullman no se queda ahí, ¿verdad? Hay más elementos a considerar. Sí, por supuesto. También está el respaldo. Información adicional que fortalece las garantías. La fuente de los datos, la experiencia del autor. Es como si el autor nos dijera, confía en mí, sé de lo que hablo. Exacto. Y luego tenemos los calificadores. Palabras o frases que indican el grado de certeza del autor. Probablemente, posiblemente. Ya veo.
Nos ayudan a entender si el autor está siendo categórico o si reconoce matices. Y por último, el modelo de Toulmin considera las refutaciones, Las refutaciones. las posibles objeciones que el autor anticipa y a las que intenta responder de antemano. Es como si el autor estuviera jugando al ajedrez y anticipando los movimientos del oponente. Exacto, es una herramienta muy completa. Sin duda. Y una herramienta muy útil para cualquier lector que quiera comprender a fondo un argumento. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya que hablamos de diferentes tipos de argumentos, el libro también habla de la importancia de considerar el contexto disciplinario al leer. Claro, no leemos un texto científico de la misma manera que leemos una novela. Exacto. Cada disciplina tiene su propio lenguaje, sus propios conceptos, sus propias formas de razonar. Justamente, el libro nos da ejemplos de estrategias específicas para cada disciplina. ¿Con cuáles? Por ejemplo, al leer un texto científico es crucial identificar las definiciones, las fórmulas, las relaciones, causa-efecto. Mientras que en un texto histórico, la atención se centra en la cronología, los personajes, las causas y consecuencias de los eventos. Exactamente. Y en un texto argumentativo lo importante es identificar la tesis principal, los argumentos que la respaldan, la calidad de las evidencias. Ya veo, ya veo. El libro realmente nos da un mapa para navegar por diferentes tipos de textos. Y hablando de mapas, el libro también nos invita a reflexionar sobre el papel de la metacognición en la lectura. Ah, sí, la metacognición, un concepto clave. A veces suena un poco complejo. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Claro, la metacognición es pensar sobre nuestro propio pensamiento, ser conscientes de cómo aprendemos, qué estrategias nos funcionan mejor. Ya veo. En la lectura implica monitorear nuestra comprensión, identificar las partes difíciles y ajustar nuestras estrategias. Es como tener un GPS interno que nos guía por el texto. Exacto. Y el libro comparte anécdotas de futuros maestros que experimentaron con ejercicios metacognitivos. ¿Y qué tipo de ejercicios? Me intriga. Un ejercicio común es pensar en voz alta mientras leemos, verbalizar nuestras dudas, conexiones, ideas. Interesante. Eso nos ayuda a hacer visible nuestro proceso mental y a identificar patrones en nuestra forma de comprender. Suena muy útil. ¿Y qué más descubrieron estos futuros maestros al experimentar con la metacognición? Muchos se dieron cuenta de que leían de forma pasiva, sin cuestionar la información, sin hacer conexiones con su conocimiento previo. Al tomar conciencia de esto, pudieron empezar a utilizar estrategias de forma más consciente y mejorar su comprensión. Es como si hubieran despertado de un sueño lector. Exactamente. Y el libro no se limita a la teoría, explora enfoques educativos más amplios, para crear ambientes que fomenten la comprensión lectora. ¿Podrías darnos un ejemplo? Uno de ellos es el aprendizaje situado, crear situaciones que simulen la vida real. Por ejemplo, en lugar de leer sobre un tema de forma abstracta, los estudiantes podrían investigar un problema real de su comunidad y utilizar la lectura para encontrar soluciones. Me gusta la idea. El aprendizaje situado aumenta la motivación. Los estudiantes ven la relevancia de lo que leen y fomenta la colaboración, el pensamiento crítico. Ya veo por qué este libro te ha dado tanto que pensar. A mí también me ha dado muchas ideas. Es un libro muy completo. Y lo que más me ha gustado es que nos deja con una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos pasar de simplemente leer a realmente comprender y aplicar lo que aprendemos? Una pregunta que nos invita a seguir explorando el mundo de la lectura. Y hablando de explorar, en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, analizaremos cómo el libro aborda la aplicación de estas estrategias en diferentes contextos. Me parece un excelente plan. Hay mucho más que descubrir en este libro. Retomemos nuestra conversación sobre el libro Estrategias para la comprensión lectora. La última vez nos quedamos en un punto clave: ¿cómo aplicar estas estrategias en la práctica? Sí, me interesa mucho ese aspecto. ¿Cómo llevar estas ideas del libro al aula? Bueno, la autora no se queda solo en la teoría. Baja la realidad del aula, a la formación de los maestros. Claro, tiene mucho sentido. Porque si los maestros no tienen las herramientas para comprender a fondo un texto, ¿cómo van a poder enseñar a otros a hacerlo? Es verdad. Es fundamental que los maestros sean buenos lectores ellos mismos. Exacto. Y el libro revela algo preocupante. Muchos maestros en formación tienen ideas preconcebidas sobre la lectura que en realidad son obstáculos para la comprensión. ¿Qué tipo de ideas? Dame un ejemplo. Muchos creen que leer es una actividad individual y pasiva, que solo se trata de decodificar palabras y memorizar información. Ya veo. Y subestiman la importancia de enseñar estrategias de forma explícita. Piensan que la motivación es suficiente. Es como si creyeran que con darle un martillo y unos clavos a alguien ya vas a saber construir una casa. Muy buena analogía. Y eso se refleja en cómo muchos maestros en formación abordan la lectura de textos complejos. ¿En qué sentido? Cuéntame más.
El libro describe un estudio en el que se les pidió a futuros maestros que leyeran un texto argumentativo y luego que hicieran un resumen. Los resultados fueron sorprendentes. Muchos no lograron identificar la tesis principal, ni los argumentos que la respaldaban. Vaya. Sus resúmenes eran confusos, con frases copiadas del texto, sin una reelaboración propia. Eso es preocupante. ¿A qué crees que se deba esa dificultad? ¿Por qué les cuesta tanto comprender un texto argumentativo? El libro nos da algunas pistas. Por un lado, muchos no tienen las herramientas para analizar un texto argumentativo de forma efectiva. No saben identificar la estructura del argumento, evaluar la validez de las evidencias, formular sus propias conclusiones. Claro, necesitan un entrenamiento específico para eso. Exacto. Y por otro lado, su propia experiencia como lectores ha sido deficiente. ¿Te refieres a que ellos mismos no han sido buenos lectores? Sí, el libro menciona que muchos provienen del mismo sistema educativo que ha fallado en formar lectores competentes. Han pasado años leyendo de forma pasiva, sin un entrenamiento adecuado en estrategias de lectura. Es un círculo vicioso, ¿no? Sí, pero el libro ofrece una luz de esperanza. Nos muestra que es posible romper ese círculo. ¿Cómo? ¿Qué propone? Destaca la importancia de una formación docente de calidad, que enseña a los maestros a utilizar estrategias de lectura específicas para cada disciplina. Claro, no leemos un texto científico de la misma manera que leemos un poema. Exactamente. Cada disciplina tiene su propio lenguaje, sus propios conceptos, sus propias formas de razonamiento. El libro nos da ejemplos de estrategias que son relevantes para la ciencia, la historia, la literatura. Por ejemplo, al leer un texto científico, ¿qué estrategias serían útiles? Es crucial identificar las definiciones, las fórmulas, las relaciones, causa-efecto. Mientras que en un texto histórico, La atención se centra en la cronología, los personajes, las causas y consecuencias de los eventos. y en un texto argumentativo, lo fundamental es Identificar la tesis principal, los argumentos que la respaldan, la calidad de las evidencias. el libro nos da un mapa muy completo para navegar por diferentes tipos de textos. Y no se olvida de la metacognición. Así, la metacognición es clave para que los maestros puedan guiar a sus alumnos en el proceso de lectura. Recordemos qué es la metacognición. ¿Cómo la definirías? Es la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Ser conscientes de cómo aprendemos, qué estrategias nos funcionan mejor. Y en la lectura implica monitorear nuestra comprensión, identificar las partes difíciles, ajustar nuestras estrategias. Es como tener un GPS interno que nos ayuda a recorrer el texto. Exactamente. El libro también destaca la importancia de crear un ambiente que fomente la lectura. No solo enseñar técnicas, sino crear un espacio donde los estudiantes se sientan motivados para leer. ¿Qué ideas propone para crear ese ambiente? Habla de tener una biblioteca bien surtida, con libros que sean de interés para los estudiantes, crear espacios cómodos y tranquilos para leer, fomentar la lectura por placer, no solo por obligación. Me parece fundamental. A veces olvidamos que leer puede ser un placer, no solo una tarea. Totalmente. El libro nos invita a recordar que la lectura es una herramienta poderosa para el aprendizaje, el desarrollo personal, la participación ciudadana. Y que los maestros tienen un papel crucial en cultivar el amor por la lectura en sus alumnos. Exacto. Y para eso necesitan estar bien preparados. El libro nos deja con la idea de que la formación docente es crucial para formar lectores competentes. Y que esa formación debe ser integral, combinar la teoría con la práctica, la reflexión con la acción. Justamente. Y no termina con la obtención del título. Debe continuar a lo largo de toda la carrera profesional. Es un llamado a la acción, ¿no? Sí, para los futuros maestros, pero también para todos los que estamos involucrados en la educación. El libro nos da las herramientas para construir un futuro donde la lectura sea una fuente de conocimiento, de placer, de empoderamiento. Y hablando de herramientas, en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, analizaremos una de las herramientas más interesantes que propone el libro, el modelo de Tullman para analizar textos argumentativos. Me parece un excelente plan. Estoy seguro de que será una conversación muy enriquecedora. Volvemos a nuestra conversación sobre estrategias para la comprensión lectora. Y como prometimos, vamos a explorar esa herramienta que suena compleja, pero que en realidad es fascinante, el modelo de Tullman. Ah, sí, el modelo de Tullman. Una herramienta muy útil, muy poderosa, para analizar argumentos. En la parte anterior del Deep Dive, lo comparaste con un bisturí. Sí. Para diseccionar un argumento, ¿podrías recordarnos brevemente cómo funciona? ¿Y por qué es tan útil? Claro. Imagínate que lees un artículo de opinión, o un discurso político, o incluso un debate en redes sociales. El modelo de Tullman te ayuda a identificar las diferentes partes del argumento, como un rompecabezas. Primero buscas la tesis principal, la afirmación central que el autor quiere defender. Ajá. Como por ejemplo.
debemos invertir más en energías renovables. Exacto. O la educación pública debe ser gratuita. Ajá. Luego, buscamos los datos que usa el autor para respaldar esa tesis. Claro. Pueden ser estadísticas, ejemplos, estudios científicos, testimonios. Es como la evidencia que se presenta en un juicio, ¿no? Exactamente, para demostrar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Y aquí viene un elemento crucial: las garantías. Las garantías son las conexiones lógicas que el autor establece entre los datos y la tesis. O sea, los puentes que nos permiten pasar de la evidencia a la conclusión. Exacto. No basta con presentar datos, hay que explicar por qué esos datos respaldan la tesis. Claro, ya. Por ejemplo, si la tesis es debemos invertir más en energías renovables, un dato podría ser el cambio climático se está acelerando. Y la garantía sería las energías renovables ayudan a combatir el cambio climático. Ya entiendo, ya entiendo. Y el modelo de Tolmin no se queda ahí, ¿no? Hay más elementos. Sí. También está el respaldo. La información adicional que el autor usa para fortalecer las garantías puede ser la fuente de los datos, la experiencia del autor. Es como si el autor nos dijera, confía en mí, tengo buenas razones para afirmar esto. Exacto. Y luego tenemos los calificadores. Palabras o frases que indican el grado de certeza del autor. Probablemente, posiblemente en la mayoría de los casos. Ajá. Nos ayudan a entender si el autor está siendo categórico o si reconoce que hay matices o excepciones. Claro. Y finalmente, el modelo de Tolmin también considera las refutaciones. Las refutaciones. Sí, las posibles objeciones que el autor anticipa y a las que intenta responder de antemano. Es como si el autor estuviera jugando al ajedrez, ¿no? Anticipando los movimientos del oponente. Exacto. Es una herramienta muy completa para analizar argumentos. Sin duda. Y una herramienta muy útil para cualquier lector que quiera comprender a fondo un argumento. Ir más allá de la superficie del texto. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que se puede aplicar a cualquier tipo de texto argumentativo, un artículo de opinión, un discurso político, un debate en redes sociales. Incluso una conversación con un amigo. Exacto. Es una herramienta para la vida, no solo para el aula. Totalmente. Y el libro nos invita a usarla para desarrollar nuestro pensamiento crítico y para formar lectores más competentes. Sí, para ser ciudadanos informados, participativos, necesitamos ser lectores críticos, capaces de analizar la información, formular nuestras propias opiniones. Bueno, y con esto concluimos nuestro Deep Dive en estrategias para la comprensión lectora. Esperamos que les haya dado nuevas perspectivas, nuevas herramientas para explorar ese mundo fascinante que es la lectura. Hasta la próxima.